¿Qué pasa, chicos? Bueno, he estado bastante tiempo sin grabar ni subir nada porque he estado ocupado con otros proyectos que estoy intentando sacar adelante. Entre el principal, mi cuenta de Instagram personal dedicada al tema de la nutrición, rugby obviamente, entreno, deportes de contacto, etcétera, que la voy a dejar luego abajo referida para que echéis un vistazo, ¿vale? El tema del que voy a hablar hoy puede ser que sea un poco delicado y que para el que no esté familiarizado con el tema hasta lo considere herejía porque claro, venimos de deportes federados, de deportes que hacen mucha campaña de juego limpio y demás. Entonces, claro, hablar de este tema es como a quién se le ocurre. Bueno, antes de entrar a juzgar, que el que me señale o no me da un poco igual, no seamos ignorantes, ¿vale? Por favor, que si alguien va a criticar o señalar o lo que sea, que al menos sea con fundamentos y conocimientos. Y que con este vídeo no quiero hacer apología del uso de ningún tipo de sustancia no permitida, sobre todo si estás metido en algún deporte federado, y el que me diga que sí que lo estoy haciendo, que me la chupe porque me da igual. Y que nadie lo tome como un consejo médico ni nada. O sea, soy un descerebrado que habla de su experiencia y nada, decide utilizarlo, es asunto suyo, no me voy a meter ni voy a juzgar a nadie porque no es el punto del vídeo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los péptidos? ¿Y por qué han tomado tanta popularidad últimamente en el mundo del fitness y los deportes en general? Básicamente, los péptidos son cadenas de aminoácidos más cortas que se unen entre sí, ¿vale? En medicina se estudian mucho porque pueden imitar o potenciar ciertas funciones naturales del cuerpo, como pueden ser la regeneración, modular hormonas, acelerar procesos de recuperación y demás, ¿vale? El tema es, ¿y qué son los aminoácidos? Bueno, es la unidad básica de la proteína. ¿Okay? Es decir, los péptidos, a fin de cuentas, son proteínas. Entonces, como son cadenas más cortas, el organismo puede sintetizarlas mucho más fácilmente. No sé si lo comenté antes, pero estos péptidos en concreto de los que voy a hablar, no son para uso humano. ¿Okay? No están regulados ni nada por el estilo. ¿Okay? Son solamente para uso experimental. Por tanto, todo aquel que decida investigar, indagar al respecto, es bajo una cuestión experimental 100% y sobre todo no humana, en teoría. De los que voy a hablar son dos, BPC 157 y TB 500, ¿ok? El BPC 157, si mal no recuerdo, se descubrió en una universidad croata, en la Universidad de Zagreb, creo, y básicamente son las siglas de Body Protection Compound. En los 90 o así se estaba estudiando una proteína que protegía lo que eran las paredes del estómago de sus propios jugos gástricos, ¿vale? Porque, claro, no sé si lo sabéis, pero hay una capa de mucosa alrededor del estómago por dentro que, como el estómago tiene unos ácidos tan fuertes, necesita esa protección, sobre todo también para poder repararse si, por ejemplo, hay una úlcera y demás. Al final se descubrió que aplicado a nivel local tenía un efecto regenerativo muy potente. Entonces, ¿qué es el TB500? Bueno, es una versión sintética de la timosina beta 4, que es una molécula que se encuentra en el timo, ¿vale? Se descubrió en los años 60 más o menos y recién en los años 80 se consiguió sintetizar una versión más corta para poder aplicarlo a nivel terapéutico. Al principio se empezó a estudiar para aplicarlo en casos de postinfarto, quemaduras y lesiones de ojos, pero como vieron que aceleraba la angiogénesis, que es la generación de vasos sanguíneos, y también la migración celular, empezó a investigarse a nivel de otros tipos de tejidos. El tema es que como ambos son proteínas naturales que se encuentran en el propio organismo, no se puede patentar como un medicamento, entonces las patentes no serían rentables para las farmacéuticas porque no serían exclusivas y no están dispuestas a invertir millones de dólares o de euros en
en algo que no les va a salir rentable, básicamente. Después está el tema de los permisos que hay que pedir a los organismos regulatorios para poder hacer pruebas en humanos. Pero claro, para eso tienen que estar patentadas, que es el paso anterior, que ya es complicado de per se. Entonces, básicamente por los controles de seguridad que conllevan. Entonces, por otro lado están las lagunas de riesgos, de seguridad y demás. A ver, sí que es cierto que no se han encontrado efectos secundarios en las pruebas con animales. Obviamente sí que se han encontrado en cantidades muy altas del uso, pero claro, no hay estudios a largo plazo en humanos. Al final es un círculo vicioso, no hay pruebas, entonces no hay datos, y como no hay datos no se hacen más pruebas, y así sucesivamente. Y ya por último, por prejuicio o por tabú, porque al final se sabe que a nivel popular los péptidos están muy relacionados a disciplinas como el culturismo, el crossfit o las artes marciales, que al final de manera indirecta siempre han estado vinculadas o relacionadas polémicamente con el uso del dopaje. Entonces, las farmacéuticas no van a invertir en ese tipo de sustancias que además están prohibidas y reguladas por la WADA, que además si eres federado es muchísimo peor. Madre de Dios, qué chapa, ¿eh? Café para cafeteros. Pero bueno, vamos a lo importante, que es el motivo por el cual estás viendo este vídeo. ¿Por qué lo usé? Bueno, en mi caso, yo descubrí los péptidos, en concreto estos dos compuestos, en el 2018 más o menos, o por ahí, a través de uno que ahora es un gurú del biohacking que se llama Ben Greenfield. Creo que tiene en Estados Unidos sus propias marcas de péptidos o alguna historia así. Recomiendo seriamente que le echéis un vistazo porque es muy interesante lo que el tipo comparte en general. Ahora está más en modo influencer, pero en su blog tiene posts muy interesantes. Este en concreto, si no me equivoco, cuando yo lo leí ya era del 2016 y era un post muy amplio hablando de ello. Lo voy a buscar a ver si lo puedo linkar luego ahí en la descripción en la caja de descripción. Total, que tenía un post que era muy amplio en el cual hablaba del tema de las dosificaciones, de su experiencia y demás. Y como no tenía nada que perder, decidí probarlo para tratar lo que en el momento pensaba que era una tendinopatía de rotuliano. A mí me vino muy bien para mejorarla, aunque siempre he tenido recaídas porque bueno, es una rodilla operada, bastante tocada. Y porque aparte creo que hice un protocolo muy corto, creo que en el momento fue un protocolo de 4 semanas o así. Y aparte lo acompañé con menos 100 de fisioterapia. O sea, esperaba que eso se solucionara solo. Al final me acabo degenerando en una contropatía, pero bueno, eso es otra historia para otro vídeo. Total, que en la última temporada arrastré 1000 historias. Dolores de hombro, de muñecas, codo, lumbar. Que es verdad que hubo una que se me acabó cronificando en el codo, que fue una epicondilitis medial, lo que se conoce como codo de golfista. El tema es que estaba un día entrenando en el gimnasio, sí que me venía avisando hacía tiempo, pero no le había prestado atención. Estaba haciendo press banca, me pasé un poquito de las cargas y me empezó a doler un montón, pero un montón al nivel de que me tocaba la piel aquí dentro y me quemaba. Hablé con la fisio del club y automáticamente bueno, empecé a hacer tratamiento y demás para poder curarlo. Y le hicimos de todo al codo. Punción seca, epi, terapia, hay ondas de choque, todo. Y mejoraba un poco, pero no se me acaba de curar. Y yo personalmente soy una persona que confía muchísimo en los fisios. Incluso confío más, diría que confío más en un fisioterapeuta que en un traumatólogo. Pero no había manera, o sea, no se me curaba, o sea, seguía con eso y no había manera. Total, que desde hace relativamente poco, hace unos meses que empecé a hacer jiu-jitsu, los codos me empezaron a doler los dos. Supongo que el otro empezó a ser por una cuestión de sobreuso y compensación. Encima ahora no era un codo, eran los dos y estaba harto. Es que
además en Jiu-Jitsu el tema de los agarres, los tirones y los empujes es constante, por lo cual era totalmente contraproducente al tipo de lesión que yo tenía. Cuestión que al final, después de sopesarlo bien, pros y contras, decidí volverlo a probar porque lo había intentado todo por activa y por pasiva y seguía estando muy lesionado. Aparte, el que sabe, el que entrena, al que le gusta entrenar, al que le gusta hacer deporte, sabe la putada que es el estar lidiando con una lesión de larga duración, porque esto a mí me empezó más o menos en marzo, en marzo. Y desde entonces pues lidiando con eso, con dolores, incluso me despertaba por la mañana y me dolían los brazos de simplemente tenerlos encogidos por la noche. Entonces empecé a hacer, decidí hacer un ciclo de 8 semanas de BPC y TB500. Porque hacen buen stack, por lo que comentábamos antes, que uno actúa a nivel local y el otro a nivel sistémico. El protocolo que yo hice fue durante la primera semana 600 de BPC al día y 600 de TB500 a la semana. 2 veces era, bueno, no me acuerdo si era 1 o 2 veces. Y heavy porque no es inmediato el efecto, ¿vale? Pero sí que a los 4 o 5 días yo ya notaba mucha mejora. El dolor pasó de un 10 a un 5 en cuestión de 4 o 5 días. Era heavy porque pasé de no poder levantar a mi niña del suelo a poder cargarla en brazos. O sea, ese era el nivel de dolor que yo sentía. Después de esa semana como de carga, pasé a hacer un protocolo de 300 de BPC diarios a 600, bueno, seguí con los 600 semanales de TB500. A las 2 semanas más o menos el dolor ya había desaparecido. De hecho, creo que, sin mal no recuerdo, la semana 6 lo corté porque no lo consideraba necesario seguir con eso. Pero sí que es verdad que en un entreno caí un poco raro con un armbar entrenando con un compañero y me hice daño de nuevo. Entonces volví a retomar y así cumplí pues las 8 semanas de lo que yo tenía planificado. Luego, en cuanto a efectos secundarios, yo no sentí ninguno. Sí que es verdad que ha habido gente que reporta como más nerviosismo y demás, pero porque, claro, una vez que lo estás usando y sobre todo cuando lo usas con altas dosis, no deja de interactuar con el sistema nervioso. Entonces puede venir de ahí que a veces sientas pues un poco como de irritabilidad. Quizás así el efecto secundario más reseñable que podría decir, por así decirlo de alguna manera, es que claro que como se tiene que aplicar de manera local, es inyectable. Y la verdad es que pincharse no mola nada. Uno no se acostumbra, no es agradable y no es cómodo tampoco. En mi caso yo utilicé unas agujitas así muy finas hipodérmicas, creo que son las de insulina, que son las, si no me equivoco, las más finitas que hay. Que a ver, también se pueden aplicar de manera por vía oral, pero claro, eso se reserva más bien para casos de lesiones gástricas y tal. O al menos eso es lo que reporta gente en base a su experiencia. Yo en lo personal creo que vale la pena darle una oportunidad si has agotado todos los recursos que estén a tu mano y a tu alcance. Y a ver, no voy a decir nada nuevo, pero los deportes de contacto, y depende cómo te lo tomes, son muy lesivos y aparte muy exigentes. Hay muchos factores que uno puede controlar, la alimentación, el descanso, la recuperación, pero claro, por más que lo controles todo, no dejas de estar expuesto a las lesiones en deportes de este tipo. Y las cosas como son, hay que quitarse la careta, porque hay muchos médicos en la élite que se los recomiendan o se los pautan incluso off-label a los jugadores. ¿Cómo creéis que si a Colisi en una lesión que te lleva de 9 meses a un año, en 6 meses estaba saliendo campeón del mundo? O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Con esto no quiero decir que me parezca mal. Yo creo que los humanos simples como nosotros no entendemos la presión física y mental a la que se someten los deportistas de élite. Pero bueno, esto creo que da para otro vídeo.
No quiero decir que este tipo de sustancias sean sustitutivo de nada. No son ni tratamiento médico ni fisioterapéutico. No es mágico, no regenera cartílago dañado en estado avanzado. No regenera ligamentos que estén rotos como pueden ser los cruzados, o al menos no hay evidencias, y no curará una fractura, aunque sí puede ayudar a la soldadura. Eso sí que es verdad. Todo esto de lo que yo estoy hablando es en base a mi experiencia personal, a buscar una alternativa eh, para una lesión crónica, ¿vale? Ten en cuenta que si eres un deportista federado y te hacen alguna prueba antidoping, puedes dar positivo en esto y se te puede descalificar o sancionar según la federación, ¿vale? Bueno, creo que es un vídeo interesante y un vídeo curioso. Poco más tengo que añadir. Si os gusta el vídeo, darle like, suscribirse no cuesta nada. Voy a dejar abajo linkado, como dije, en la cajita de descripción, la cuenta de Instagram, que voy subiendo también un poco de material de divulgación y demás. Y nada, nos vemos en la próxima, espero no tardar tanto. Un saludo.